Regresamos amigos con más de Educando en Salud y por supuesto hoy tenemos otro segmento muy interesante. Vamos a hablar de las clínicas de epilepsia del Hospital Santo Tomás. Bueno, la epilepsia, ¿verdad, Roy? Es un padecimiento donde muchos de nuestros ciudadanos tienen, es un problema realmente significativo. La persona pues puede tener sus episodios donde pierde conocimiento y tiene movimientos convulsivos y esto es por diversos factores, Roy, que se dan a nivel de el manejo a nivel cerebral. Pero bueno, no vamos a engorrarnos con patología, sino que vamos a ver los héroes anónimos. Roy. Así es, definitivamente que lo que has mencionado es muy cierto. La epilepsia hoy por hoy ha tenido adelantos científicos solamente en el tratamiento, en las pruebas diagnósticas y sin lugar a duda nos hemos puesto, como quien dice, a la vanguardia y hemos retomado el control de esta enfermedad que desde sus inicios se entendía que era una enfermedad hasta demoníaca. Y bueno, la ciencia ha demostrado lo contrario y quién mejor que estos especialistas para hablarnos un poco más de lo que es las clínicas para pacientes con epilepsia. Exactamente. Nuestros héroes anónimos. Vamos a ver cómo trabaja y cuál es el hermoso trabajo que están realizando estas clínicas. La epilepsia es una enfermedad del cerebro, un trastorno donde ocurren fallas en las neuronas. Las neuronas son células cerebrales de diferentes funciones, que cumplen diferentes funciones y que ellas al fallar empiezan a fallar también esas funciones en el organismo. A los epilépticos, que son las personas que sufren esta enfermedad, pueden tener trastornos en la conducta y también pueden tener trastornos en las emociones cuando ocurre la epilepsia. Ahora, la manifestación más común son las convulsiones. Sin embargo, nosotros nos confundimos cuando vemos, por ejemplo, a un niño que convulsiona. Tener una convulsión no significa que se es epiléptico. Hay que asistir al médico y el médico, mediante estudios especializados, será quien determine si la persona padece epilepsia o alguna otra enfermedad que ocurra en el cerebro. Cuando un niño tiene una convulsión y tiene fiebre, ha convulsionado por la alta temperatura en su cuerpo, pero no porque sea epilepsia. Sin embargo, la epilepsia puede manifestarse entre los 5 años y 20 años más comúnmente y también puede ocurrir con alguna frecuencia en las personas mayores de 60 años. No es que en las demás edades no pueda aparecer, sí puede aparecer, pero no es lo común estadísticamente hablando de lo que ocurre en la enfermedad. Hablamos de convulsión en la epilepsia como una manifestación de ese trastorno que hay en las neuronas, pero también pueden ocurrir, como mencionamos, el trastorno en las emociones. De hecho, hay 3 tipos de epilepsias o de manifestaciones de la epilepsia más comunes. Puede ser en el que se queda como ausente, la persona está en un sitio, sufre la epilepsia, el ataque, la crisis de la epilepsia, pero no tiembla, sino que simplemente queda ausente de sus emociones, de su entorno, de su pensamiento. Ella no se está dando cuenta de lo que ocurre. Tenemos ya una manifestación mucho más crítica, diríamos, si lo veo por primera vez, diría terrible, aparatosa, porque es muy impresionante ver a una persona convulsionando. La persona en este sentido va a temblar su cuerpo, ellos pueden sufrir caídas, pueden en esa caída tener grandes traumas, golpes en su cuerpo, pueden morderse la lengua, puede partírsela, pueden perder hasta los dientes por una caída, hacerse daño en el cráneo, una fractura, a causa de los temblores que están ocurriendo. Esa es una manifestación mucho más impresionante que el solo estar ausente. Puede haber estos pacientes, ellos sienten, en su mayoría pueden sentir lo que nosotros llamamos aura, que es el periodo en que va previo a la manifestación, previo a la convulsión, ellos sienten un cambio en su cuerpo. Sienten
que algo no está bien, sienten o pueden sentir hormigueo o algún cambio emocional o mental, y luego entonces presentar los movimientos y luego la misma convulsión en sí. ¿Cómo podemos mirar y saber la diferencia entre una convulsión y otra? Lo podemos saber si vemos que la persona, qué tan fuertes son estas manifestaciones, si es pequeña o es grande, o a veces la persona no se queda ausente, ni tiene temblores, ni tiene convulsiones tan fuertes, sino que presenta una sola de las manifestaciones. Eso pueden ser cualquiera de los 3 tipos. Entonces ahí viene nuestra pregunta: ¿qué hago yo si tengo un niño que convulsiona? Pues lo primero que hay que hacer es no dar por hecho de que ya sabemos que está convulsionando. Hay que llevarlo. Lo primero que hacemos, si tenemos oportunidad en la casa y tiene fiebre, bajarle la temperatura con medios físicos. El más apropiado sería agua tibia, no es agua helada, es agua tibia, bañarlo durante 20 minutos o sentarlo, si es un bebé, en el platón, cuidando el riesgo de que no haga inmersión, que no se ahogue. Lo sentamos allí, lo vigilamos y le estamos bajando especialmente en la cabeza, las manos, bajo las axilas, refrescando la temperatura para evitar que aumente más, porque cuando llegamos al hospital o nosotros mismos le damos algún antipirético, que son los medicamentos para bajar la fiebre, ellos tienden a elevar un poquito la temperatura antes de bajarla. Entonces, si en ese elevarla un poquito sube de nuevo demasiado, va a volver a convulsionar. Entonces, son medidas de emergencia que podemos hacer en casa. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Entonces, una vez este primer auxilio, vamos a ir al médico, quien es el que va a determinar si el niño solo convulsionó por alta temperatura, que puede ser a causa de cualquier enfermedad, infección, fiebre viral, bacteriana, muchas razones por las que los niños pueden convulsionar, o si es algo que hay que estudiar más detalladamente porque puede ser epilepsia. La epilepsia tiene diferentes causas. Puede ser por un traumatismo, por ejemplo, un accidente donde el cerebro sufrió un trauma, pueden quedar manifestaciones como las convulsiones y puede manifestarse de esa manera. También puede haber tumores que ya están o que crecen en el cerebro y ocasionan este trastorno. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, algunos pacientes con epilepsia pueden ser llevados a cirugía, puede ser extirpado ese tumor y queda alguna secuela menor ya relacionadas más bien a la cirugía, y se resuelve el problema de las convulsiones y la epilepsia. Pero hay otros pacientes que no son candidatos a cirugía por la causa, el origen de la epilepsia, y entonces tienen que recurrir a los medicamentos. También hay las dietas, las comidas que se componen menos carbohidratos y más balanceadas, pero esto lo deciden los nutricionistas y su médico, ayudan a controlar estos episodios, las crisis de convulsiones, y los medicamentos. Algunas veces, como en los traumas craneoencefálicos, o sea, en esos golpes fuertes que rompen el cerebro y que causan grandes cambios, en accidentes o derrames cerebrales, una vez que se opera, ellos toman medicamentos solo por un tiempo y se resuelve, dependiendo de la gravedad, de la profundidad del que haya tenido el daño al cerebro. Pero otras veces tienen que tomar medicamentos de por vida. Se ha visto y va en aumento la relación con el estrés. El estrés hace que se disparen las convulsiones. No es que porque estoy estresado hoy voy a convulsionar, no en ese sentido, sino en el sentido de que el estar estresado hace que nosotros no nos alimentemos correctamente, que no manejemos nuestras emociones, hasta se nos pueden olvidar tomar los medicamentos,
Y eso sí es importantísimo para controlar las convulsiones. ¿Qué podemos hacer para prevenir la epilepsia? Pues lastimosamente la epilepsia no puede prevenirse. Lo que sí podemos hacer es prevenir factores de riesgo que compliquen el estado de la persona o que compliquen la vida de la persona. ¿En qué sentido? Hablamos de los cuidados que hay que tener. Si son niños o si son adultos mayores, incluso si son adultos, normalmente entre la edad después de los 20, somos adultos, hasta antes de los 50 somos muy autónomos y capaces de desenvolvernos y de cuidarnos, autocuidarnos a nosotros mismos. Arriba de esa edad pues ya tienen más dependencia y abajo pues también, porque son jóvenes niños. A esas personas tenemos en el hogar, los padres y los familiares, estar pendientes de lo que hace la otra persona y de recordarle que siempre tome sus medicamentos a la misma hora, estar pendiente que no se le terminen, que los tenga siempre disponibles, estar pendiente de lo que comen y de lo que hacen. No significa que tenerlo bajo la mira, como decimos, ¿no? Sino que estar pendiente significa preocuparme porque la otra persona tenga la mayor independencia, pero con esa posibilidad de conocer sus riesgos y vivir apropiadamente. Una persona que necesita bastón y es epiléptico no debe salir solo a la calle. Una persona que tiene epilepsia debe portar una joya o un cintillo o un documento en su cartera que diga que es epiléptico, que convulsiona y qué medicamentos toma. Incluso hay personas que ponen en una listita qué cosas deben hacer conmigo si me encuentran convulsionando. Eso es algo muy ingenioso y es bueno porque cuando alguien que lo encuentra no sabe de primeros auxilios, encuentra el documento y ya a llamar a la emergencia al 911 puede decir: tengo aquí una persona que dice ser epiléptica, y ya van a saber que es epilepsia y no que se me bajó el azúcar o que tengo la presión alta o que me dio un infarto. Esas personas tampoco deben conducir medicamentos, no deben conducir automóviles si están bajo los efectos de los medicamentos que se utilizan para las convulsiones y no están siendo supervisados. Así que si un adulto maneja, digamos, equipo pesado o se dedica a conducir, esa persona tiene que mantener un estricto control de los medicamentos que toma. No debe saltarse ninguno y estar siendo reevaluado periódicamente para que se le ajusten las dosis si es necesario. Hay muchos medicamentos que le van a dar dependiendo de la persona que sea. O sea que usted no debe tomarse los medicamentos de otra persona porque vi que también sufre de convulsiones igual que yo. No, debe ser evaluado por el especialista apropiado. Finalmente, entre las recomendaciones que les damos es que estén pendientes de sus niños cuando convulsionan. Antes de que convulsionen, siempre tratar de bajarles la temperatura para evitar llegar a la convulsión. Y si convulsionan, llevarlos al médico de inmediato y contarles exactamente qué fue lo que ocurrió para que pueda determinar el origen del problema. Segundo, recordar que hemos avanzado bastante en la ciencia y que hay medicamentos que controlan muy bien estos episodios. Luego también que la cirugía ha avanzado y ya se pueden hacer cirugías especializadas para esos pequeños tumores que puedan ocurrir o alguna intervención especializada que se requiera, y son cada día más las personas que pueden ser intervenidas tempranamente y eliminar ese problema. Entonces, estar pendiente de los familiares que tienen el problema, cuidarlos, no dejarlos salir solos a la calle. Y finalmente, si usted se encuentra a alguien en la calle que está convulsionando o que dice sentirse mal, lo correcto es que usted le ayude a sentarse en el suelo, no trate de apañarlo. Usted trate de ayudarlo a que se siente y cuidar que la cabeza no golpee para que no sufra ningún daño.
agarrar una toalla, un pañuelo, algo que tenga a mano la persona o usted y ponérselo entre los dientes, dentro de la boca, para que la persona no se muerda la lengua y no se lastime los dientes mientras está convulsionando. Una vez que comienza a convulsionar, va a parar sola. El riesgo que tiene la persona es de los golpes que pueda sufrir en la caída. Eso va a solucionarse una vez pasa el tiempo, porque son cambios eléctricos que ocurren entre las neuronas del cerebro. Y lo otro es que se animen a aprender a conocer sobre estos pacientes que tienen cuidados especiales, pero funciona muy bien la medicación y ellos pueden hacer inserción en la sociedad como cualquiera de nosotros y ser ciudadanos independientes y útiles.